¿Qué tal, mi gente? Bueno, estrechan el cerco con respecto al R1. Evidentemente, solamente nos faltaba que detuvieran a uno para que ya el resto fueran cayendo. De momento no es oficial, no es que esté detenido, pero sí que es cierto que el hecho de que haya sido detenido uno de ellos hace más fácil que empiecen a caer como fichas de dominó. Esto funciona así. Lo hemos hablado en Venezuela con el tema de Nicolás Maduro y Cilia Flores, que el hecho de que, o Alex Saab, es decir, el hecho de que ya haya uno detenido hace que para tener una permuta, es decir, menos años de pena o de condena, pues para eso tiene que hablar. ¿Qué es un sapo? ¿Que no es un sapo? ¿Que no sé qué? Sí, perfecto, pero todo el mundo lo que queremos es vivir la vida y no vivir en prisión. En fin, vamos un poco con la última hora, a ver cuál sería esta última hora, valga la redundancia. Estados Unidos estrecha el cerco al R1, el capo del cártel Jalisco Nueva Generación, implicado en los homicidios de Carlos Manzo y la influencer Valeria Márquez, según titula El País. Ramón Álvarez Ayala y su hermano Rafael, llamado R2, han sido acusados de traficar cocaína y metanfetaminas por un tribunal de Washington, D.C., ¿vale? Ya sabéis que me tengo que saltar unas partes, algunos fragmentos. Un experto ha estado en el canal de La Saga con Adela Micha y vamos a ver exactamente porque es bastante interesante. Es decir, utilizan a los influencers, narcoinfluencers que se les llama, para luego eliminarlo. Es decir, lo utilizan como un pañuelo de usar y tirar, o bueno, evidentemente eso, para su solamente fin, que es el lavar dinero, y luego cuando ya no te necesito, te elimino. Y ya van varios, ¿eh? Os recuerdo también Estupiñán, en fin, ha habido ya bastante narcoinfluencers en los últimos años que hemos estado hablando. César Gastelum, Valeria Márquez, etcétera, ¿no? Es el experto en la materia de temas de seguridad, Víctor Sánchez Valdés. Vamos a hablar con él. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Adela, ¿cómo estamos? Excelente día, un placer de nuevo estar en tu Igualmente, siempre programa. me da tanto gusto saludarte, Víctor. Oye, ¿cuándo y cómo es que comienza, Víctor, este problema? Bueno, como tú bien mencionabas, es un fenómeno realmente reciente. Cuando se da el asesinato de César Gastelum, pues me doy a la tarea de precisamente indagar en fuentes periodísticas. Mi primera intuición era hacer una revisión de 2010 a la fecha, pero luego me doy cuenta de que, pues si bien había algunos casos que se mencionaban, por ejemplo, en Tamaulipas en 2011, lo cierto es que se trataba de periodistas digitales. Entonces, el primer caso documentado de influencers que son atacados lo vemos hasta el 2017. Precisamente con dos casos, el del pirata de Culiacán y de Kevin Calet. Uno en Zapopan, otro en la Ciudad de México. Entonces, a partir de eso, pues ya establezco el periodo de 10 años, que en realidad es de 9, porque el... ¡Wow! El trabajo que ha hecho en los últimos 9-10 años. Fijaros la cantidad de influencers que han caído. Madre primer del amor caso, hermoso. como te dije, fue de 2017, y entonces encontramos estos 36 casos documentados con una importante concentración territorial. Tú ya lo señalabas, en Culiacán, un solo municipio de los más de 2.400 que existen en el país, concentra uno de cada 3 casos. Está la zona metropolitana de Guadalajara con 4 casos, Acapulco con 3 casos, la zona metropolitana de Monterrey con 2, Tijuana con 2 y la zona metropolitana de la Ciudad de México con 2. Es un fenómeno predominantemente urbano porque precisamente pues, en las ciudades es donde suelen vivir los creadores de contenido. Sin embargo, pues como tú bien mencionas, se han convertido o están inmersos, atrapados en diferentes disputas criminales. La que ha golpeado más a los creadores de contenido sin duda es la lucha interna que hoy vive el cártel de Sinaloa entre la Malliza y la Chapiza, que ha cobrado al menos 14 vidas de influencers, 12 en Culiacán, Wow. y 2 más que son originarios precisamente de Culiacán, pero se encontraban huyendo y los grupos criminales fueron y los encontraron, uno en Ensenada, otro en Temixco, Morelos, y pues los privaron de la vida. Entonces esto ha generado que se convierta en una O profesión. sea, 36 influencers han sido decididos en los últimos 10 años en México, 12 de ellos en Culiacán. Por favor, cuando os lleguen ofertas que parezcan ofertas de empleo y veáis que no son ofertas de empleo o de colaboraciones, sino de NARC, por favor, huyan. Huyan del país si hace falta. De alto riesgo, en una actividad de alto riesgo, y hay que mencionarlo. O sea, si bien el primer caso, como te decía, es de 2017, lo cierto es que más del 60% de los casos se concentra de 2024 a la fecha. O Sí, sea, es los decir, últimos 2 2024, años. exacto, 2024, 2025 años completos y lo que llevamos de 2026.
Ujú. Oye, y dime algo, por eso es que ha adquirido mucha más relevancia y me parece, hacía yo referencia y seguramente tú nos lo puedes explicar más, pero hay un punto de quiebre cuando esta avioneta empieza a lanzar, ¿no? Estas papeletas con los nombres de varios de los influencers, de los cuales algunos ya han sido asesinados. No, totalmente. O sea, es decir, evidentemente se da en este marco de disputa, en donde uno de los grupos criminales, La Malliza, lanza desde avionetas a Culiacán estos volantes. Lamentablemente, lo que se convierte es como en una especie de instrucción. Cada uno de estos grupos tiene células sicariales, o sea, es decir, Ujú. aparatos de pistoleros, y entonces se entiende como una especie de instrucción. O sea, una instrucción de casi, casi si ves a cualquiera de estos influencers, atenta contra su vida. Y, digamos, fue menos publicitado, pero también se dio, sobre todo en Sonora, una amenaza del otro grupo, es decir, de los Chapitos en contra de cantantes e influencers de Sonora que estaban o que decían estar relacionados con La Malliza. Entonces, se ha dado precisamente de los dos grupos, o sea, ha habido víctimas de los dos grupos y también otras organizaciones criminales, como lo mencionabas, en la zona metropolitana de Guadalajara, pues ha habido acciones de parte del cártel Jalisco Nueva Generación contra algunos influencers por estar en desacuerdo con los contenidos que publicaban, o bien, pues el caso como el de Valeria Márquez, que se relacionó sentimentalmente con el hijo de Ramón Ángel Ayala, el R1, y pues algo que debería dirimirse normalmente en una relación con no violencia, pues lamentablemente llegó a la violencia fatal que la privó de la vida. Ahora que mencionas a Valeria, que fue además terrible y nos acabamos de enterar que resulta que fue un encargo por parte de su pareja sentimental a Ujú. su padre, ¿no? Hay una relación evidentemente perversa, pero también en estos casos hay una relación, no sé si han podido detectarlo, Víctor, una relación personal entre influencers y integrantes del crimen organizado. Sí, en la mayoría de los casos, o sea, de estos 36 casos que se presentan, creo que hay al menos 25 de ellos en donde se puede hablar de una relación directa. O sea, es decir, Ujú. que los influencers conocen a algún Fijaros, esto es interesante, esto que está revelando el experto es interesante. En la mayoría de los casos hay una relación directa, es decir, nadie desviva a nadie sin sentido con respecto a este caso de los influencers, sino que básicamente lo que está diciendo el experto es que en todos los casos, en la mayoría de los casos, había una relación. Ahí es donde está el problema. La relación comienza, y una vez que comienza, cuando se fractura algo o el influencer en cuestión hay algo que no le gusta, ya ahí es donde o estás con el narco o pasas a ser su enemigo. Aquí es donde estaría el problema. alguno o a varios de los líderes del crimen organizado. Muchos de ellos asistían a sus fiestas, muchos de ellos llegaron a transmitir en fiestas de narcotraficantes o hacían apología de algún grupo criminal o atacaban a otro. Hay Ujú. casos como el de Valeria Márquez en donde hubo relaciones personales con algún jefe criminal y también varios de ellos se tenía sospechas de que participaban en estos esquemas de lavado de dinero. Es decir, más o menos para simplificarlo, un grupo criminal se acercaba a un influencer, le proponían hacer crecer su canal, o sea, estos ya tenían determinado número de seguidores en las distintas plataformas, el grupo criminal a través de bots incrementaba las vistas, los likes, pero sobre todo a través de donaciones, o sea, estas transmisiones que se hacen en YouTube, en Twitch, en Kik, en TikTok, en donde hacían donaciones en vivo, o sea, agarraban una cantidad de dinero, la Ujú. fraccionaban y a través de usuarios la iban depositando a las cuentas del influencer, el influencer lo reporta como ganancia, ya queda blanqueado para términos de las Claro. autoridades hacendarias de México y luego el influencer se quedaba con una parte y la gran Si os fijáis, esto es una forma de blanquear y es una forma de negocio que los influencers tenían con ellos, claro. Y decir, bueno, ¿y por qué hacen esto si ellos viven bien? Claro, por mucho que gane un influencer, si a ti te dicen que lo que tú ganas en un mes te lo multiplican por 10, no todo el mundo es capaz de decir que no. mayoría se la trasladaba a la organización criminal. Sin embargo, pues este esquema no está exento de que en algún momento la organización criminal le diga, no, te estás quedando con más de lo que se debe o que crea que está Claro. el influencer haciendo un fraude. Y entonces cuando hay estas Siempre van a llegar conflictos y ya luego te empiezan a apretar, no, nos tienes que dar más, hasta que el influencer ya llega a un punto que dice, oye, te os estáis aprovechando de mí, rompo con vosotros, y dice, bueno, ya te hemos usado, te hemos exprimido, y ahora que te hemos exprimido, acabamos contigo. diferencias de criterio, pues en muchas ocasiones terminan atentando contra la vida del Sí, creador de contenido. hasta el más mínimo desentendido los puede llevar a la muerte, ¿no? Sí, sin Ujú. duda. Y entonces esto nos lleva a un patrón común, ¿no? Que era lo que mencionabas. O sea, es decir, muchos de estos influencers, su cercanía con el crimen organizado termina costándoles la vida. O sea, ya sea por convivir, ya sea por alabar
o atacar a un grupo criminal en sus transmisiones por participar en esquemas de lavado de dinero o por tener relaciones interpersonales. Parece una constante que la interrelación con el crimen organizado está volviendo de alto riesgo esta actividad. Oye, Víctor, y también no deja de sorprender, y lo hemos hablado también y lo hemos abordado en espacios anteriores y contigo y otros colegas tuyos expertos en seguridad, de cómo el crimen organizado aprendió a vivir y convivir en el mundo digital, en el universo digital, ¿no? Y llevando la delantera a la propia autoridad. No, claro, a ver, totalmente. O sea, es decir, hoy cada vez son más sofisticados los mecanismos de lavado de dinero. O sea, no solo en el tema de creadores de contenido. O sea, hay un ejemplo, se utilizan los videojuegos digitales. Hay muchos videojuegos que te permiten tener dinero digital y ese lo puedes transferir a distintos usuarios. Dicho de otra manera, son servidores que no están en México, que no son fiscalizables en México. O sea, tú ingresas el dinero y entonces se lo puedes transferir a otros y entonces puedes pagar embarques de drogas o armas o ingresarlo a distintas empresas sin que no, desde luego está todo inventado ya, ¿eh? Esté dentro del radar de las autoridades, obviamente las criptomonedas. Y entonces el crimen organizado ha demostrado una capacidad asombrosa de adaptación y también de influir en redes sociales. O sea, para nadie es un secreto que el crimen organizado busca establecer posiciones de opinión pública favorables a su organización y en contra de las organizaciones rivales. Y entonces eso lleva a que cada una de las organizaciones criminales tiene cuentas en las distintas plataformas, pero en ocasiones quienes se prestan a formar parte de este ejército digital, por así decirlo, pues también ya están asumiendo un riesgo y ha habido consecuencias mortales, ¿no? Para algunos de ellos. Wow, mi gente, pues lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Que acaba la entrevista. No sé qué opináis al respecto, pero para que veáis, ¿no? La mayor parte de los influencers decididos han tenido relación en su mayoría con estos narcos. Así que bueno, esto es lo que hay, mi gente. Esta es la realidad de México y de muchos países del sur. Mi gente, del centro y sur de América me refiero. No sé qué opináis al respecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.